Seguimos en la pantalla de Canalé. Vamos a recibir ahora a Liliana Cardone. Ella es economista. ¿Cómo estás, Liliana? Bienvenida. Hola Liliana, ¿cómo estás? Bien, gracias por recibirnos. Bueno, vamos a hablar sobre este acuerdo que lleva adelante la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. 20.000 millones de dólares serían los que llegarían al país luego del anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo. Los mercados también, ¿no? Con mucha volatilidad por estos días, esperando una respuesta. Algunos analistas dicen que se trata de una corrección, lo que ocurrió en el mercado. Bueno, quería saber cuál era tu visión con respecto a esta novedad y bueno, ¿qué va a pasar con este préstamo a diferencia del que ya obtuvo Argentina en el año 2018? ¿Hay fondos de libre disponibilidad para el país, finalmente? Sí, sí, eso es lo que se anunció recientemente, aparte del monto que no se había dado en el acuerdo, como decís vos, en el 2018, donde se había aclarado que no podían usarse a no ser que haya un caso de máximo requerimiento de usarlos para contener el tipo de cambio. Acá la duda está si se van a usar para qué, ¿no? Claro. Hay varias dudas, por eso lo que vos decís de la volatilidad del mercado, no sé si sería tanto corrección, yo creo que es mucha incertidumbre por el tema este, no solo del monto, más allá del monto está para qué se van a usar, cómo van a llegar, en qué fechas, qué monto. Nunca los desembolsos son al 100%, ¿no? Y tenemos vencimientos de deuda, tanto con el fondo como con acreedores privados, los vencimientos de los bonos, que, bueno, si se llegaran a pagar con ese monto que ingresa, volvemos a foja cero, ¿no? A las reservas anteriores. Entonces acá, si se va a usar para contener el tipo de cambio, el mercado no lo ve con buenos ojos y también por eso el dólar lo vemos también rebotando y los bonos cayendo. Hay Bien. una lectura de corto plazo, creo, tanto para el mercado de bonos como para Argentina. De corto plazo también tenemos elecciones, como a largo plazo. En el corto plazo hay incertidumbre, falta más definición. Bien, y en esta incertidumbre, más que certezas por las cuales estamos transitando hoy y que también, bueno, el mercado lo percibe como bien decías, Liliana, ¿crees que estos fondos van a llegar, ya teniendo la experiencia, ¿no? Porque Argentina es el acuerdo número 23, 22, 23, vos me vas a corregir que lleva adelante. ¿El organismo va a entregar estos fondos de manera paulatina? ¿Cómo lo ves? Históricamente se entregan en forma paulatina, no van a llegar los 20.000 de una, dependerá del acuerdo qué porcentaje, pero bueno, se habla quizás de 6.000, pero también están los requerimientos del Claro. fondo. En principio está la duda, por eso el tipo de cambio está reaccionando y los bonos todo el tiempo, porque de un lado sabemos que hay requerimientos del fondo, que va a haber requerimientos del fondo, y por otro lado el gobierno insistiendo con una no devaluación, así que, bueno, dependerá también de los desembolsos de los requerimientos que imponga el Fondo Monetario y, y bueno, se habla de que en algún momento se va a pedir alguna flexibilización, lo anunció también un portavoz del fondo, Alejandro Werner, que es un director del hemisferio occidental del fondo, y bueno, no inmediatamente, pero da a entender que en algún momento se va a solicitar en alguna parte del acuerdo, ¿no? Son varias etapas el acuerdo. Sí. Entonces, ¿cuánto se desembolsará y cuáles serán las condiciones? Porque sí o sí hay cambios que se tienen que dar. Quizás, bueno, el más esperado es el levantamiento del cepo, tenemos elecciones en el medio, Claro. pero bueno, la gran clave acá yo creo que es no solo el ingreso de fondos del Fondo Monetario, sino que Argentina pueda volver a los mercados de deuda. Que este aumento de reservas, este engrosamiento nos ayude con la consecuente baja del riesgo país, a salir a una tasa decente, a pedir deuda a los mercados y ahí sí poder afrontar los vencimientos de deuda, porque si no se van a seguir afrontando con estos ingresos de fondos y estamos ahí en la rueda de pedir prestado para pagar deuda anterior.
Claro, tal cual. Entonces, bueno, los fondos frescos que llegarían desde el Fondo Monetario no alcanzarían, sino que Argentina podría también salir a pedir deuda a otros organismos. De hecho, esto también el ministro lo había mencionado desde la Bolsa de Comercio que ayer dio el discurso. ¿Cómo estás viendo la posición vendedora también del Banco Central en estos últimos días? Bueno, hoy 200 millones de dólares vendió. Y sí, ese es, claro, el temor, por eso reacciona el mercado, los bonos, las acciones, los dólares en todo sentido financiero, ¿no? Paralelo, etcétera, porque ven esto, ¿no? La posición vendedora del Banco Central permanentemente y perdiendo reservas y unos dólares que van a entrar para qué, ¿no? Ujú. Eh, entonces, bueno, es un tema importante que el mercado va siguiendo, esta venta de dólares del Banco Central y preocupa porque, bueno, por ahora no están entrando fondos, como decís vos, hay eh, sí tratativas con otros organismos multilaterales como el BID, los de siempre, ¿no? El Banco Mundial, CAF, Sí. pero son Ujú. montos menores a los que nos puede desembolsar el fondo. Bien. Bueno, vamos a ver qué va a pasar con el dólar también en estas próximas semanas. ¿Ves ahí también que va a seguir la volatilidad? Y yo creo que sí, hasta que no haya definiciones que según dicen a mediados de abril podría llegar a estar más se esperan los datos técnicos del acuerdo, la volatilidad va a seguir en el mercado y Ujú. aparte hay muchas voces ahí, ¿no? Dando vueltas, el presidente, el ministro, el vocero, Claro. Estas el voces no director del Banco ayudan, sino Central, que ¿no? Y generan más entonces incertidumbre, ¿crees? no sé si es que no ayudan, pero estamos todos escuchando, a ver, tratando de saber de qué va el acuerdo, ¿no? Ujú. Los datos técnicos que no los tenemos y ahí es donde el mercado se va a definir hacia dónde va a ir. No sabemos si estos fondos están vinculados a lo que ya les debemos o si son algo que es independiente de esos 14.000 millones que ya Claro. le debemos al fondo. O sea, hay datos muy importantes que necesitamos saber y también el cepo es un dato muy Ujú. importante que todavía se sigue pateando y no sabemos cuándo va a ocurrir. Entonces, bueno, en el corto plazo seguirá la incertidumbre, quizás en el largo plazo el mercado es más optimista con una vuelta al mercado internacional, con una baja de riesgo país, ya una macro más consolidándose, y ahí sí unos bonos quizás más tendiendo al alza y no con esta volatilidad que estamos teniendo. Bien, una macro consolidándose, me quedo con esa frase, Liliana. ¿Qué pasa también con la industria, ¿no? Los datos de la actividad a nivel local, en la economía real. Ayer se dieron a conocer una pequeña recuperación, pero hay sectores que todavía no repuntan. ¿Cómo ves eso? Sí, en principio los datos son buenos, pero quizás la gente no todavía, o hay industrias que no lo están viendo. Ujú. Sí, se está avisorando, digamos que estamos en los inicios de una recuperación que no siempre es igual en todos los sectores. Entonces quizás algún sector estará repuntando, los que son más dinámicos, y hay otros que le cuesta más. Sí, hay industrias que todavía están ahí viendo qué es lo que va a suceder y como te digo, dependen mucho de tipo de cambio, de comercio internacional, entonces están esperando también a ver qué pasa para avanzar en la actividad. Así Bien. que yo creo que sí, es un buen dato, pero es como un inicio que todavía no se llega a estabilizar, no es como la inflación que quizás vemos varios meses de un dígito, de 2 y algo %, ¿no? Mensual, Ujú. y vemos como que se va estabilizando. Lo mismo nos tiene que pasar con la actividad, Claro. ir viendo mes a mes crecimiento y ahí sí vamos a ver que va impactando en todos los sectores. En principio, como siempre, son índices promedios, ahí tenemos como un medio, como una bolsa de gato, Ujú. digamos, donde habrá sectores repuntando y otros no. Bien. Bueno, Liliana, muchísimas gracias. A ustedes, Gracias por hasta estos luego. minutos. Liliana Cardona, economista en la pantalla de Canal E. Nosotros seguimos con más.